Muy buenas noches con todas las personas que ya se están conectando a esta transmisión del día de hoy, lunes 3 de julio del año 2023. Si no me equivoco, es la tercera transmisión del año, de este año 2023, en la que vamos a hablar un poco sobre los concursos públicos en los contratos administrativos de servicio como condición para volverse indeterminado, ¿no? Realmente es condición para ser un casi indeterminado pasar por un concurso público y en qué medida es que lo entiende servir a este concurso público para poder adquirir ese carácter indeterminado, ¿no? Previamente hay que referir que el CAS tiene todo un cambio normativo respecto a lo que era el CAS antes del año 2021 y respecto a los otros CAS que se han dado en el año 2021 mismo, ¿no? Porque a pesar de que estuvo prohibido la contratación de CAS, a pesar que no debieron darse contratos CAS, se dieron contratos CAS, ¿no? Contratos CAS bajo el marco legal de decretos de urgencia, que justamente son trabajadores que nacen en base a una base legal que es de carácter temporal, ¿no? Y si bien salió la ley de presupuesto del sector público del año 2023 en diciembre del año pasado, que habilitaba que las entidades conviertan estos CAS temporales en CAS indeterminados, era un tema que no es, a diferencia de los CAS que se convirtieron indeterminados bajo la ley 30.131, exigía ciertas condiciones, como el tener presupuesto, y el otro es la identificación de las labores de naturaleza permanente al 20 de diciembre del 2022, ¿no? Y es por eso que muchas personas CAS contratadas bajo decretos de urgencia, en la actualidad piden su reconocimiento como casi indeterminado, y obviamente la entidad le dice que no, ¿no? Porque no hay base legal para darla, ¿no? Incluso Servir ya ha emitido algunos informes técnicos indicando eso, ¿no? Una interpretación de tipo legal a lo que indica la ley de presupuesto, ¿no? Porque la ley de presupuesto indicaba eso, ¿no? Que las entidades podían identificar qué CAS hacían labores de naturaleza permanente, CAS de decretos de urgencia, no los CAS que venían ya a marzo de 2021, sino los otros CAS, los CAS que se dieron en el año 2021, cuando estaba prohibido la contratación CAS y se dieron contrataciones CAS en base a decretos de urgencia. Estos CAS excepcionales de carácter natural, no porque hagan labores de naturaleza temporal, ¿no? Porque muchas veces me están preguntando, doctor Jara, pero yo hago labores de naturaleza permanente. No sé, el carácter temporal de los CAS de decretos de urgencia no se determina en base a si hace o no hace labores de naturaleza permanente, sino en base a que el marco legal que originó esta contratación fue un marco legal temporal y que en base a la ley de presupuesto habilitó esa contratación, ¿no? Entonces, ir a una discusión de si hace o no hace labor de naturaleza permanente ya es algo que no sería tan relevante para efecto de conseguir eventualmente carácter indeterminado. Pues bien, pero vayamos al tema del día de hoy. El día de hoy quiero hablar un poco sobre los concursos CAS como condición para ser casi indeterminado. ¿Realmente se necesita haber pasado por un concurso público? Imaginemos que tenemos a trabajadores CAS que han ingresado sin concurso público en forma directa, y ahora sale la ley 30.131 en marzo de 2021 y los efectos de esta ley indican que los CAS se vuelven indeterminados, los CAS que están trabajando a esa fecha y que realizan labores de naturaleza permanente. Pero no dice más, no dice que hayan ingresado por concurso público, no lo dice, ¿no? Entonces, en esa medida viene la pregunta a propósito de dos informes técnicos de Servir que los vamos a comentar esta noche. ¿Qué hay de cierto sobre si es necesario o no el concurso público para que un trabajador CAS diga pido mi adenda como indeterminado?
o diga reconózcame el carácter de indeterminado de mi contrato CAS. Entonces, justamente ese es el tema del día de hoy. Así es que saludos a todas las personas que se están conectando en la transmisión del día de hoy. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna pregunta, igual los estoy viendo sus comentarios, sus preguntas. Así que estamos conectados en esta transmisión del día lunes, ¿no? Que como les decía es la tercera que hacemos en el año 2023, si no me equivoco. En primer lugar, tenemos que cuando hablamos de relaciones laborales, de contratos laborales en el sector público, tenemos que tener un punto de partida. La ley marco del empleo público, ¿no? El artículo 5 en específico de la ley marco del empleo público, todavía vigente, nos señala, el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público. ¿Eh? El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público. No nos dice qué concurso público, si es con base de conocimiento y todo el tema, ¿no? Que hubo también una discusión cuando el Tribunal Constitucional analizó la ley 30.131 y dijo el concurso público de los CAS no es realmente un concurso público, ¿no? Porque no tiene una evaluación de conocimiento, por lo menos no es obligatoria, ¿no? Es opcional. Y todavía no se modificaba. Y si revisamos el reglamento del decreto legislativo 1057, todavía sigue siendo opcional la evaluación técnica o el examen de conocimientos en los concursos CAS. No es que no sea concurso público, es un concurso público con unas características especiales. El artículo 5 indica eso, ¿no? El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto. Es decir, que en principio todas las personas que ingresan a trabajar al Estado deberían pasar por un concurso público, ¿no? El artículo 9 de esta ley marco del empleo público nos indica que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es decir, si no pasas por concurso público, no debería darse una relación laboral válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga. Entonces, tenemos estas premisas, indica incluso sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien los promueva, ordene o permita. Entonces, tenemos eso, tenemos la ley marco del empleo público, indica que para trabajar en el Estado, para acceder al empleo público, se requiere concurso público. Y si no se da un concurso público, o sea, si se incumple esta exigencia de concurso público, no es válida la relación laboral que se pueda dar, ¿no? Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, señala la ley marco del empleo público. Entonces, en esa medida, tendríamos que, en principio, todas las personas que ingresan a trabajar al Estado, en los diferentes regímenes que se dan, ¿no? El régimen laboral de actividad privada, decreto legislativo 276, contrato administrativo de servicio, entre otros, deberían darse por concurso público, ¿no? Salvo excepciones, de repente sale alguna normativa excepcional que habilita la contratación sin concurso, ¿no? Como salió en la temporada de la pandemia, se habilitaron las contrataciones directas. Pero lo general es que se ingrese previo concurso público. Entonces, como les decía, el marco legal está vigente todavía. Ahora, ¿qué nos indica el decreto legislativo 1057? Que regula regula este régimen laboral de contrato administrativo y servicios. Nos indica que el contrato administrativo de servicios es una modalidad especial de contratación laboral privativa del Estado. Se regula por la presente norma y no se encuentra sujetos por el decreto legislativo 276 ni el decreto legislativo de la actividad privada. Tiene carácter transitorio, indica, bueno, actualmente ya propiamente ya no tendría ese carácter transitorio, sino es un carácter indeterminado del contrato administrativo de servicios, ¿no? Porque ya actualmente no podríamos decir que el CAS va a desaparecer, ¿no? En realidad no va a desaparecer, ya ha llegado para quedarse, o esta ley 30.131, después de haber sido declarado inconstitucional en varios artículos, lo que está generando es que
El CAS, al igual que el decreto legislativo 728, al igual que el decreto legislativo 276 y al igual que la ley de servicio civil, que regulan regímenes laborales generales, para quedarse, ¿no? La única forma en que se desaparezca pues sería que renuncien todos los trabajadores CAS, ¿no? O dejen de trabajar o salgan de este régimen y se lo traslade a otro régimen, ¿no? Lo cual, al haberse declarado inconstitucional este artículo de la ley 30.131 que disponía este pase, ya no es posible, por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces, en esa medida tenemos que el CAS actualmente lo vamos a ver todavía varios años más. Ahora, el decreto legislativo 1057 también nos regula algo en forma concordante con la ley marco del empleo público, nos indica que el acceso al régimen de contratación administrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público. Es decir, para ser CAS, para acceder a un contrato administrativo de servicios, se realiza obligatoriamente mediante concurso público. Y este artículo 8 del decreto legislativo 1057 no ha sido modificado ni ha sido derogado, está vigente. Es decir, obligatoriamente para ser CAS tenemos que ingresar por concurso público. No guste o no nos guste, tenemos que ingresar por concurso público. Con una estación de evaluación de conocimientos o sin evaluación de conocimientos, porque es facultativo, se tiene que ingresar por concurso público, ¿no? El concurso público regulado para los CAS es la fase previa, la fase preparatoria, la fase en la que se publicita, en la que se oferta este puesto de trabajo, y la que también los trabajadores, los potenciales trabajadores, presentan sus documentos para poder ser evaluados, ¿no? Hay una evaluación curricular, posteriormente una entrevista y se declaran los ganadores. Podría darse una evaluación de conocimientos, pero como les decía, es opcional. No es que si no se dé, sea inválido. La norma indica que es facultativo. Esta fase o este procedimiento previo, denominado concurso público, tiene que darse para cercas, ¿no? Salvo excepcionalmente que la norma te permite, si son puestos de confianza, puestos directivos, que se dé de forma directa, ¿no? Pero son excepcionales y tendría que estar regulado de esta forma así en los instrumentos de gestión de la entidad. Por regla general, entonces tendríamos que ingresar por concurso público. Como les decía, esto está vigente, este artículo 8 está vigente y es concordante con la ley marco del empleo público. Ahora, la ley 30.131 es algo que ya lo hemos tocado en este paso de enfoque laboral innumerables veces, ¿no? Así que no me voy a dedicar mucho tiempo a esto. La ley 30.131, que se dio en marzo del 2021, específicamente el 9 de marzo de 2021, señalaba que el objeto de esta ley era incorporar a todos los CAS a el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? El decreto legislativo 728. Y excepcionalmente al decreto legislativo 276 en caso que la entidad no exista al régimen 728. En paralelo, esta ley 30.131 prohibía que se contraten en nuevos CAS, ¿no? Es decir, a partir de la fecha indicada, ¿no? A partir de la fecha, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, salvo aquellas que se encuentren vigentes. Entonces, esta ley 30.131 tuvo ese efecto, ¿no? No solo el efecto de que los CAS se volvieron indeterminados, sino que también las entidades ya no podían contratar más CAS. Entonces, de esta manera, se dieron varias medidas en base a esta ley 30.131. La historia es ya, pues ustedes conocían, que después de esto el Tribunal Constitucional se pronuncia declarando inconstitucional varios artículos, ¿no? Entonces, varios artículos de esta ley son declarados inconstitucionales.
En consecuencia, inconstitucionales los artículos 1, 2, 3 del 4, el segundo párrafo, y 5, así como la primera y segunda disposiciones complementarias y finales de la ley 30.131. Y respecto al otro, que no se alcanzó los votos suficientes, sí han conservado su vigencia, ¿no? Pero gran parte de la ley 30.131 fue declarada inconstitucional. De esta manera, se tiene que la ley 30.131, en los artículos todavía vigentes, deberían aplicarse, ¿no? Deberían aplicarse en forma directa, y eso fue parte del auto de aclaración del Tribunal Constitucional, cuando se le pide la aclaración al Tribunal Constitucional para que diga, ¿y a quién se le aplica esta ley 30.131? ¿A los CAS que ya venían trabajando o a los nuevos CAS, ¿no? Y esto era porque la sentencia, como estaba todo desordenada, si uno revisa esta sentencia, está todo desordenada, cada magistrado tiene sus votos, si uno la revisa, digamos que podría salir un poco más confundido de lo que está sobre el tema. Entonces, en parte esta sentencia se señala que justamente el argumento para declarar inconstitucional el pase de los CAS al régimen 728 es que los CAS, si bien tienen un concurso público, al no tener una fase de conocimientos, digamos que no es del todo riguroso, ¿no? Como para darle carácter indeterminado, pasándolos a otro régimen. Entonces, de esta forma es que se da esta declaración de inconstitucionalidad. Pero lo relevante de esta ley 30.131, al margen de que no llegó a lograr el pase de los CAS al régimen 728, es que confirió este carácter indeterminado de los CAS, ¿no? Es decir, los CAS ya dejaron de ser temporales y se convirtieron a ser casi indeterminados. En este artículo 4 de la ley 30.131, ¿no? Que indica desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación. Ya no va a haber incorporación, porque puede declarar inconstitucional el artículo 1 que justamente establecía este pase, ¿no? Entonces ese artículo 4 está mutilado, ¿no? Es desde la entrada en vigencia de la presente ley, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada, ¿no? Exceptuándose los casos de confianza. Entonces, en principio deberíamos decir que casi todos los casos se convirtieron en indeterminados, ¿no? Sin embargo, la situación no era del todo clara, como le decía, como había salido esta sentencia del Tribunal Constitucional que es extensa y es un tanto desordenada, generó a que Servir emitiera un informe técnico en el año 2022 de carácter vinculante, específicamente en agosto de 2022, el informe 1479 de 2022, en la cual identificó quiénes son los CAS indeterminados, o mejor dicho, los criterios que deberían tomarse para identificar a los CAS indeterminados, indefinidos, y los CAS que no lo son. En este informe técnico, lo que detalla Servir en las conclusiones es que en estricto cumplimiento de lo señalado por el Tribunal Constitucional, los contratos administrativos de servicio bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 que desarrollen labores permanentes vigentes al 10 de marzo, o sea, se está refiriendo a los CAS que ya venían, son de plazo indeterminado, a excepción de aquellos que fueron contratados para desempeñar labores de necesidad transitoria, suplencia o cargos de confianza, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio, porque si usted revisa contratos CAS anteriores a marzo de 2021, no van a encontrar CAS probablemente que diga se celebra contrato CAS de 3 meses porque va a cubrir la licencia de una persona, o se celebra un CAS por 2 meses porque alguien pidió una licencia sin goce, ¿no?
no era necesario que se establezca de esa manera porque todos los CAS eran temporales, ¿no? Tanto los que hacían labores temporales, labores de carácter permanente. Entonces no había necesidad, lo único que hacía la entidad es agarrar y decir, te contrato por 3 meses y si se puede renovar tu contrato, se puede prorrogar, ¿no? Y prorrogaba por 1 mes más, 2 meses más, y llegaba un momento que la entidad te decía, ya no te prorrogo, así que hasta acá nomás. ¿Qué más indica servir? Para interpretar la naturaleza de labores de contratos a plazo indeterminado, determinado, las entidades deben considerar los numerales 2.10 y 2.11 y su todo un listado servir respecto a cuándo podría ser temporal los contratos. En el 3.4 hay algo que me parece que ya lo he comentado en otras ocasiones, que indica que en los casos de contrataciones a plazo determinado bajo el decreto legislativo 1057, las entidades públicas previamente deberán sustentar la causa objetiva que justifica la necesidad de personal. Deberá incorporar en el expediente que aprueba el proceso de selección, así mismo en el contrato. En la actualidad, si ustedes revisan, señores, si ustedes revisan los contratos, las convocatorias CAS que existen, lo único que hace la entidad dice, contrato por necesidad transitoria, ¿no? Voy a contratar 2 asistentes legales. 3 meses, ¿no? Va a ganar tanto, ¿no? Y no te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué lo vas a contratar 3 meses? ¿Y por qué no 1 año? ¿No? ¿Por qué no a qué se debe que lo vas a contratar temporalmente? Tengamos en cuenta que el CAS ya tiene otra naturaleza. El CAS ahora por regla general es indeterminado y excepcionalmente es temporal. Y para excepcionalmente contratar de forma válida, yo tendría que decir, voy a contratar a alguien por 3 meses porque va a cubrir una licencia, porque hay una trabajadora que salió sin pre y postnatal. Porque si no incluyo esta causa objetiva, va a llegar el momento en que un trabajador se contrate a un trabajador por 3 meses, de ahí le prorrogue, supere el periodo de prueba y cuando la entidad decida cesarlo, el trabajador va a decir, yo ya soy indeterminado. Porque debiste usar una causa objetiva en mis bases y en tu contrato y no lo has incluido. Y como no lo has incluido, yo ya soy indeterminado, ¿no? Y ustedes revisen cualquier convocatoria del CAS de las entidades públicas que están habiendo ahora y van a encontrar que casi todas las entidades, por no decir todas, están incurriendo en ese descuido, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces eso va a generarle pues que tengan trabajadores casi indeterminados sin querer queriendo, ¿no? Entonces, pero esto se va a dar todavía con un tiempo más seguramente, ¿no? Si lo cesan, el trabajador va a apelar y Servir, ¿qué creen que le va a decir? Obviamente van a anular la carta, pues, porque no está la causa objetiva en su contrato ni en sus bases. Y Servir dijo eso, ¿no? Si ustedes revisan este informe técnico vinculante, indica esto, en el 3.4. Las entidades para contrataciones a plazo determinado, bajo el decreto legislativo 1057, las entidades públicas previamente deberán sustentar la causa objetiva que justifica la necesidad de personal, deberá incorporarse en el expediente, o sea, las bases, que aprueba el proceso de selección, así como en el respectivo contrato. Ustedes revisan las bases y el contrato de los concursos que están habiendo ahora en las entidades y no van a encontrar, no van a encontrar la causa objetiva, dice necesidad transitoria y nada más, ¿no? Como les decía, puede ser por desconocimiento, de repente no están viendo ese detalle, pero más adelante le va a generar problemas. Pues bien, hay algo que también quería ver, que justamente es lo del título de la transmisión del día de hoy. Respecto a los CAS que ingresaron o que no ingresaron por concurso público, ¿no? Los CAS que no ingresaron por concurso público, ellos son indeterminados, son temporales, las entidades pueden enviarles una carta diciendo que su contrato acabó o cómo opera en esta situación.
Porque recordemos que por regla general los CAS deberían haber ingresado por concurso público. Por regla general deberían haber ingresado por concurso público porque ya dijimos, la ley de marco del empleo público está vigente y así lo señala. También el decreto legislativo 1057 mismo detalla que para hacer CAS te tiene que ingresar por concurso público. Pero a marzo del 2021, fecha en que entra en vigencia la ley 30.131, habían personas que habían ingresado a trabajar sin concurso público. Es decir, ingresaron a trabajar al Estado sin concurso público. No me pregunten las razones, por diferentes razones, ¿no? Habían también contratos, habían trabajadores CAS que recuerden que cuando recién entra en vigencia el CAS, se dieron unos denominados contratos CAS por sustitución. ¿Qué quiere decir? Que habían personas que venían trabajando como locadores y las entidades les dijeron, ustedes pueden ingresar de forma directa. Sin concurso, ¿eh? Ustedes ingresan de forma directa, dejan de ser locadores, terceros, y pasan a ser CAS, ¿no? Todavía existen algunos trabajadores que vienen desde el 2008, ¿no? Es decir, hasta 2023, un montón de años, con un sueldo probablemente bajo. Pero hay personas que no ingresaron por concurso público. Posteriormente, también hay personas que se incorporaron al Estado sin concurso público. Por diferentes razones, ¿no? Por diferentes razones estaban trabajando en el Estado sin concurso público. Y sale la ley 30.131 en marzo de 2021 e indica que a partir de la fecha los CAS son indeterminados. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y los CAS que no ingresaron por concurso público también se ven beneficiados? Es decir, también son indefinidos, no obstante de no haber ingresado por concurso público, cuando la ley marco del empleo público lo exige y que está vigente, y cuando el decreto legislativo 1057 lo exige y está vigente porque la ley 30.131 no lo ha derogado. ¿Qué creen que dijo el tribunal? ¿Qué creen que dijo Servir? Vamos a ver lo que dijo Servir en relación a este tema. Acá hay un informe de 2022. Sí, 2022. 2022, en el informe 1553 de 2022, el GPGSC, en la que le preguntan a Servir, ¿no? Le pregunta el gobierno regional de Amazonas si en el marco del artículo 4 de la ley 30.131 resulta necesario elaborar y suscribir contratos para su continuidad en el servicio sin convocar a concurso público y si existe... a ver, vamos a leer completo la consulta. Indica: el gerente de la subgerencia regional de Condorcanqui del gobierno regional de Amazonas consulta a Servir si respecto de aquellos servidores que vienen laborando durante varios años y que han ingresado sin concurso público bajo el marco del artículo 4 de la ley 30.131 resulta necesario elaborar y suscribir contratos para su continuidad en el servicio sin convocar a concurso público y si existe posibilidad de suscribir un contrato casi indefinido o si se realizaría cada año cada contrato, ¿no? En ese tiempo, como les decía, 2021 había mucha confusión, 2022 todavía existía mucha confusión. Entonces, y existían varias consultas a Servir sobre este tema. Entonces, una de las consultas a Servir es la que vemos justamente en pantalla, ¿no? En la que le preguntan a Servir si es que era necesario, hacerle contratos o adendas de carácter indefinido o adendas temporales a estas personas que han ingresado sin concurso público. No obstante que tienen años, indica, no obstante que tienen años. Entonces, ¿qué cosa es lo que indica Servir en relación a esta consulta? Les indica lo siguiente. Los servidores sujetos al régimen
del decreto legislativo 1057, que hubiera mantenido vínculo vigente para el desarrollo de labores de carácter permanente a la entrada en vigencia de la ley 31.131, es decir, en marzo de 2020, de marzo de 2021, son a tiempo indeterminado, adquiriendo dicha condición automáticamente por el solo mandato imperativo de dicha ley, salvo que cuyo vínculo haya sido para desarrollar labores de necesidad transitoria, conforme a lo definido en el informe técnico 1479, que es el que habíamos visto hace un momento. Por tanto, la norma no exige ningún requisito adicional más allá del señalado en el presente párrafo, es decir, trabajar en labores de naturaleza permanente al 10 de marzo del 2021. En consecuencia, en caso se solicite la emisión y o suscripción de adendas que señalen la modalidad de contrato indeterminado a favor de servidores sujetos al régimen del decreto legislativo 1057, que se encuentren en este supuesto, las entidades están facultadas a otorgarlo. Entonces, eso fue lo que dijo Servir en este informe técnico del 2022. Interesante, ¿no? Entonces a Servir le preguntan, Servir, tengo trabajadores que llevan tiempo trabajando, pero han ingresado sin concurso. ¿Qué hago? ¿Les corresponde su adenda indeterminado o es que debo hacerle adendas temporales? Entonces Servir lo que ha indicado en este informe técnico es que la ley 30.131 no exige ningún requisito adicional para ser indeterminado. Ningún requisito adicional para ser indeterminado, ningún requisito adicional a estar trabajando a marzo del 2021, fecha en que entra en vigencia esta ley 30.131. Entonces, ahí viene la pregunta, es decir que si no ingresó por concurso público también es indeterminado. Bastante curioso, ¿no? Entonces, podríamos pensar que se trató de repente de algo que no se vio en su momento. Sin embargo, en marzo del 2021, en marzo de 2023, perdón, se ha emitido un nuevo informe técnico, 438-2023, manteniendo una misma posición. Le preguntan a Servir, la Municipalidad Distrital de Casagrande realiza a Servir, le hace la siguiente consulta relacionada al análisis de adendas suscritas a CAS indeterminado, a plazo indeterminado, bajo el régimen de contrato administrativo de servicios, que han ingresado sin concurso público. Es decir, la Municipalidad Distrital de Casagrande le pregunta a Servir, tengo CAS que han suscrito adendas, pero no han ingresado por concurso público. Entonces, ¿qué dijo Servir en este informe técnico? Servir lo que indicó es, de conformidad al informe técnico 1553-2022 GPG-SC, el que vimos hace un momento, los contratos de servidores sujetos al régimen del decreto legislativo 1057 que estuvieron desarrollando labores de carácter permanente y que hayan mantenido vínculo vigente al 10 de marzo de 2021 son a tiempo indeterminado, sin que se exija algún requisito adicional a lo señalado en la ley 31.131. Ojo, sin que se exija algún requisito adicional a lo señalado en la ley 30.131. A Servir le preguntan, tengo trabajadores CAS que tienen adenda de indeterminado, pero no han ingresado por concurso público. Y Servir le dice, conforme a un informe técnico 1553, los servidores del decreto legislativo 1057 que hayan mantenido vínculo vigente el 10 de marzo de 2021 son a tiempo indeterminado sin que se exija algún requisito adicional a lo señalado en la ley 30.131. Entonces, y ahí surge la pregunta, ¿es correcto este razonamiento que hizo Servir en estos dos informes técnicos? ¿Realmente no se exige concurso público para acceder al Estado y menos aún para volverse indeterminado como CAS?
consideramos que no, porque la ley marco del empleo público sigue vigente y que te exige ingresar por concurso público y que toda vinculación que se oponga o que no cumpla esa formalidad pues no resulta válida. Lo mismo que el decreto legislativo de 1057. Exige que para hacer CAS se ingrese por concurso público. Ya hemos dicho que es un concurso público con ciertas particularidades en las que la evaluación de conocimientos es opcional, es facultativo, si se da, si no se da tampoco es que vaya a decirse no hubo concurso público. No es acorde este razonamiento dado en estos dos informes técnicos respecto a los CAS, al acceso básicamente, ¿no? Porque recordemos que la ley 30.131 no regula el acceso al empleo público. El error de estos informes técnicos parte en creer que la ley 30.131 regula el acceso, es decir, antes de decir soy o no indeterminado, se debe decir ingresaste, ¿cómo ingresaste? Antes de decir eres o no indeterminado, tendrías que decir ingresa primero a trabajar, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Ingresa a trabajar y después ya vemos si eres o no indeterminado. Podría hacerse un análisis en paralelo. Sin embargo, el requisito de acceso es acceso a través de concurso público. La ley 30.131, si ustedes la revisan, no regula el acceso, no regula cómo es que se ingresa al régimen de contrato administrativo y servicios. Tampoco tiene por qué regularlo, porque la ley 30.131 no deroga el decreto legislativo 1057. Se complementa y únicamente cambia la naturaleza de los CAS. Entonces, en esta medida no podría hacerse un análisis divorciado de la ley 30.131, de decir, ojo que la ley 30.131 solo requiere que trabajes al 10 de marzo, porque la misma lógica tendría con respecto a los contratados posteriores. También se le diría ingresen y si ingresaron, pues no importa si ha ingresado o no por concurso público. Ahí se tiene este análisis que aparentemente no ha tenido en cuenta la ley marco del empleo público y la exigencia de ingreso por concurso público del decreto legislativo 1057, ¿no? En apariencia parecería que no se ha tomado en cuenta. No hay ningún desarrollo, si ustedes revisan esos informes técnicos, no hay ninguna referencia a estas normas o a estas exigencias de por qué no es necesario ingresar por concurso público, más allá de que el decir que la ley 30.131 no te exige, no te exige otro requisito adicional. Pero como le decía, la ley 30.131 no regula el acceso, regula de carácter indeterminado. Entonces, por ahí consideraría que va un tema que no fue advertido en su oportunidad y que este año también se ha repetido, ¿no? También se está repitiendo. En paralelo, tenemos que tener en cuenta el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral que ha salido el año pasado, ¿no? En 2022, casualmente antes de esos informes técnicos, antes del primer informe técnico de 2022 de Servir, en la cual señala la aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 5057-2013 PATC de, caso Huatuco a trabajadores comprendidos en el régimen del decreto legislativo 1057, en la cual detalla como acuerdos que este precedente exige o es aplicable a los trabajadores que suscriban contrato CAS a partir de la entrada en vigencia de la ley 30.131, es decir, a partir del 10 de marzo. Este precedente indica que, pues, para que haya un tema de reposición de trabajadores en el sector público, se haya ingresado por concurso público, ¿no? Aplazado, presupuestado, vacante.
pero la exigencia es que hayas ingresado por concurso público. Ahora, este precedente indica esto, ¿no? Como acuerdo han fijado de que este precedente se aplica a los CAS a partir de la vigencia de la ley 30.131. Por ahí podríamos decir, ya, vean, coincide con lo que dice Servir, ¿no? Porque antes de marzo no se aplica, ¿no? Entonces podría parecer que coincide. Sin embargo, vemos el literal B, indica que es aplicable a los trabajadores que mantenían un contrato CAS al 10 de marzo de 2021 que no hubieran ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Es decir, no solo se aplica para los nuevos CAS, sino también para los CAS que ya venían trabajando. Y justamente en el literal C indica que es aplicable a los trabajadores CAS que han sido contratados directamente sin concurso público de mérito. Es decir, no hay opción a que se admita una posibilidad en que los CAS, por lo menos a nivel ya judicial, de que un CAS que no ha ingresado por concurso público pueda decir, yo adquiero mi carácter indeterminado y por lo tanto no me pueden despedir, ¿no? Que, bueno, en conclusión, eso es lo que deriva de la ley 30.131, ¿no? El carácter indeterminado, ¿para qué sirve? Pues para que no te despidan, ¿no? Entonces, pero si es que te despiden y judicialmente ya no vas a poder pedir la reposición, porque te van a decir, primero, acredita que has ingresado por concurso público. Y si no, se te aplica el precedente Guatuco, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nuevamente de que este criterio asumido por CEBET no solo se contrapone a lo que establece la Ley Marco del Empleo Público, el decreto legislativo 1057 que exige el ingreso por concurso público, sino también a este noveno pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. También se ha acordado que este precedente Guatuco no se aplica, vean, no se aplica al trabajador CAS que demanda nulidad de acto administrativo o acto material que originó su despido, pretendiendo la reposición de un CAS indeterminado, siempre que tenga las siguientes características. El trabajador que ingresó por concurso público a una plaza de carácter permanente y las labores que realizó correspondían a la actividad principal. Indica, en caso la reposición de un trabajador CAS con labores de necesidad transitoria o de suplencia, la misma solo podrá ordenarse en el plazo que corresponde al contrato, concluyendo válidamente a la conclusión del mismo, ¿no? De esta manera también nuevamente se concluye en que hay exigencia de haber ingresado por concurso público. Entonces, de esta manera, tenemos que esos dos informes técnicos que hemos mencionado de Servir no van acorde a lo que es ni la Ley Marco del Empleo Público, ni el decreto artículo 8 del decreto legislativo 1057 que regula el ingreso en forma obligatoria por concurso público, y también a las conclusiones de este noveno pleno jurisdiccional en materia laboral, ¿no? Entonces, de esta manera, como le decía, si vas a un proceso judicial para pedir la reposición porque te despidieron, no obstante que tenías una adenda de carácter indeterminado, te van a decir, ¿ingresaste por concurso público? ¿No? Porque lo contrario va a significar que se aplique este precedente, ¿no? Este precedente que exige pues el ingreso previo por concurso público. Entonces, de esa manera vamos a ver que eventualmente, si bien Servir ha concluido en esos informes técnicos que en principio no se requeriría haber ingresado por concurso público respecto a los CAS que estuvieron en marzo de 2021, no indica respecto a los CAS en forma textual, no indica que tampoco es que haya sacado un informe técnico diciendo
no se exige concurso público para los CAS que estuvieron trabajando a marzo de 2021 y sí se exige concurso público para los nuevos CAS que ingresen después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? No ha salido eso. También no tendría un sustento legal para decirlo, ¿no? Porque la ley 30.131 no solo se aplica para los CAS que estuvieron trabajando a marzo de 2021, sino también para los nuevos CAS, ¿no? Entonces, de esta manera es algo que desde nuestra particular posición consideramos que no se ha tomado en cuenta, ¿no? No se ha tomado en cuenta al momento de emitir estos informes técnicos en esta posición. Eso no le quita la importancia la necesidad de conocer este tema respecto a esta exigencia o no exigencia de concursos públicos respecto de los CAS, desde la óptica de servir, ¿no? Pues bien, amigos, quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Muchas gracias por estar presentes en esta pequeña transmisión. Quería comentarles eso y bueno, espero que haya sido de su interés. Agradecerles nuevamente que sigan siguiendo este espacio en Facebook y también en YouTube, que ya ya hemos superado los 7.000 suscriptores. Comentarles que nuestro nuevo curso de contratos laborales en el sector público inicia este 12 de agosto, sí, este 12 de agosto del 2023, y es el último curso que organiza Enfoque Laboral en convenio con el Colegio de Abogados de Huaura, y en el que se está obsequiando este libro de legislación laboral en el sector público, ¿no? Este libro se está obsequiando a los que se inscriban hasta este 10 de julio, sí, hasta este 10 de julio, para esas personas que se inscriban hasta el 10 de julio, tienen gratis este libro de legislación laboral de Jurista Editores. Así que está muy interesante. Así es que si están interesados en inscribirse en el curso, bienvenidos pues a este espacio en el que vamos a poder compartir con ustedes, con los docentes, sobre las temáticas que tienen en su vida diaria. De repente trabajan en el sector público o llevan estos casos o asesorando estos casos, o son trabajadores que quieren conocer un poco más de este tema. Estamos conectados casi las 24 horas de lunes a domingo respecto a este tema. Es decir, no solo ¿qué diferencia los eventos de enfoque laboral con los eventos que puedan encontrar en otro lugar? Muy brevemente, ya para finalizar con esto, es que en enfoque laboral los cursos que llevamos con los profesores que contratamos para desarrollar ese tema, además de eso, además de poder desarrollar tus preguntas en clase, vas a poder formularlas en cualquier momento del día. Es decir, tienes la clase son los sábados de 4 a 6 de la tarde, pero de repente estás un día lunes en tu trabajo y justamente tienes algún tema relacionado a regímenes laborales, a contratos laborales, beneficio laboral, beneficio colectiva, régimen disciplinario, y no vas a esperar hasta el otro sábado todavía para que el profesor te absuelva la pregunta, ¿no? Porque es lo que usualmente sucede, es eso, ¿no? Espero todavía el otro sábado para que el profesor desarrolle la clase y yo pueda preguntarle, ¿no? Con enfoque laboral sucede algo diferente. Estamos en un grupo de alumnos con el coordinador, también con personal de enfoque laboral, en la que si tú tienes una pregunta, una duda, un día entre semana, no sé, un lunes, un martes, un miércoles, formulas tu pregunta y se te absuelve en el momento de que formules tu pregunta. Es decir, tienes una asistencia técnica durante todo el tiempo que dura el curso. El curso dura 6 semanas y estas 6 semanas, del lunes a domingo, tienes esta asistencia técnica que te va a permitir formular tus preguntas y que un profesional pueda absolver tus preguntas, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, y también vas a poder intercambiar tus preguntas, casos reales con tus compañeros de estudios, ¿no? Las clases no es que estén... no es que puedas visualizarlas un tiempo determinado, ¿no? Me ha sucedido que a veces me inscribo en un curso y por falta de tiempo digo, voy a verlo de acá 2 meses, ¿no? De acá a 2 meses voy a verlo,
para poder repasar un poco y entro a ver la clase y ya no me permiten el acceso, ¿no? No sucede eso con el enfoque laboral. Con el enfoque laboral tú puedes ver las clases indefinidamente y también puedes descargarlas para poder verlas en tu computadora, en tu celular, en tu tablet. Es decir, no hay un límite de tiempo para poder visualizar las clases y descargarlas. Pues bien, si te animas a llevar este curso, quiero comentarte que en este nuevo curso de enfoque laboral, y es el último, nos acompaña Carolina Castillo, trabaja en Servir, Gustavo Rico, ¿no? Que también es especialista en recursos humanos, el doctor Bismar Seminario, que ya seguramente lo conocen muchos de ustedes, el doctor Javier Paitán, que es un especialista en temas de derecho laboral público, está mi persona, bueno, y más docentes invitados que tenemos en este nuevo curso. Pues bien, nos vemos en una nueva oportunidad. Que tengan un buen inicio de semana. Saludos.